El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las 12 hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada,
nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento de la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta amabilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Ja, ja. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.
Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. Oh, Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia del Subtexto. Hoy vamos a analizar el cuento El corazón del actor y hablar un poquito de la vida de Edgar Allan Poe. Si quieren leer el cuento íntegro, pueden revisar el blog de Historia del Subtexto. Ahí les dejo el link. Pueden leerlo con total calma. Poe terminó la redacción del cuento a finales de 1842, pero los editores de la revista en la cual escribía la rechazaron, por lo cual la publicación se demoró hasta que Lowell lo incluyó en el primer número de The Pioneer, que apareció en enero de 1843. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Tenemos a el narrador, que es el personaje principal que no sabemos su nombre. Tenemos al viejo como otro principal. Tenemos a los tres policías y al vecino que da parte del hecho. El narrador usa varias hipérboles en toda la narración. Es un narrador intradiegético protagonista. También podemos mencionar que es un narrador sospechoso, poco fiable, por el tema de la locura que nos hace dudar de la credibilidad del narrador. Tenemos al autor, que es Poe, tenemos a los lectores, que somos nosotros, al narrador, que como mencioné no tiene nombre, pero nos falta el narratario. ¿Y qué es el narratario? Es a quién se dirige en la historia el narrador. Es la instancia discursiva que propuso por primera vez Gerard Genette en su libro Figuras 3. ¿Y a quién se puede dirigir el narrador? Puede estar en un centro psiquiátrico y puede estar comentando lo que hizo. Hay muchas posibilidades a quién se dirige realmente el narrador. También tenemos al viejo y la pregunta que salta con el viejo es ¿cuál es la relación que tiene con el narrador? ¿Por qué tiene tanta confianza el narrador y por qué viven juntos, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser su jefe. No es algo que se resuelva en el texto y está bien hecho. A nivel médico podríamos decir que lo que tiene el viejo es una úlcera corneal porque tiene esta idea del velo que tapa el ojo y también salta la idea de que el viejo es una persona muy confiada. Como otro personaje tenemos a los tres policías que cumplen su función y son un buen arquetipo para llevar la historia al final. También tenemos al vecino, que es curioso lo del vecino porque si nos ponemos a pensar, él da aviso a la policía, pero no sabemos si quiere proteger o bien al viejo o bien al narrador, porque si entendemos que el narrador nos está diciendo la verdad,
ese ojo de buitre que menciona puede ser terrorífico o llevar a suspicacias. Entonces el vecino queda aparte a quien quiere proteger con ese llamado, o tal vez simplemente tiene miedo de lo que le pueda pasar y da parte a la policía. Pero es interesante ver esta idea de a quién pudo proteger con ese llamado. Después tenemos esta idea de mal de ojo que se menciona en el cuento. ¿Y qué es el mal de ojo? Es una creencia popular que se dice que uno puede producir daño, desgracias, enfermedades o hasta la muerte con solo la mirada. Esto tal vez es lo que el protagonista sintió con lo del viejo, con la mirada que tenía el viejo, ¿no? También tenemos alteraciones de tiempo en el relato, en la velocidad del relato, que son resumen, pausa, escena y elipsis, que están muy bien usadas, dicho sea de paso, sobre todo cuando menciona esto de que la cabeza ingresa por el lapso de una hora o se toma el tiempo de una hora. Es interesante cómo Poe controla el tiempo a nivel de símbolos y a nivel también de la narración, que lo hace muy bien. Después tenemos el tema también del título, que en inglés sería The Telltale Heart, más o menos como el corazón que cuenta un cuento. Pero si pensamos en la idea del título en español, que es el corazón delator, o también mencionado el corazón revelador, ya se pierde la idea de que el título puede referir a que el corazón que nos cuenta la historia no solamente es del anciano, sino también del protagonista. Entonces podemos pensar que ambos nos están contando la historia. ¿Por qué? Porque en el corazón se encuentran nuestros sentimientos y emociones más profundas, desde una idea más metafórica. Pero es interesante este punto. Tenemos como arma homicida al colchón, que es algo muy curioso, usar a un colchón como un arma homicida y olvidarse del clásico cuchillo o de la pistola o del arma, etc. Ahora el arma homicida es el colchón y es un recurso muy curioso, además que coloca pesado colchón. Es muy interesante lo que hace Edgar Allan Poe ahí. Algunos detalles, curiosidades del cuento, menciona esta idea de al llegar la octava noche, y no fue en la séptima ni en la sexta. Y si nos ponemos a pensar un poco, lo que simboliza la octava noche es el número 8, simboliza lo que es el infinito y la idea también de la reencarnación. Es un tema muy usado en Poe. También tenemos cómo Poe poco a poco va señalando el miedo o terror en pequeñas dosis, con oraciones como muchas cosas oí en el infierno en el primer párrafo. En el segundo, me acosó noche y día, tenía un ojo semejante al de un buitre. Y en cada párrafo va poniendo una oración que sea más pesada, que lleve a sentir miedo o terror. Va dosificando lo que es su información. Y yendo a este punto, si nos damos cuenta, también Poe utiliza lo que es la unidad de efecto, algo que él mencionó en un ensayo, cuando se refiere a el ojo, cuando se refiere que y mi oído era el más agudo de todos. Ya nos está mencionando un poco las cosas que van a pasar, sobre todo con esta idea que les mencioné hace un momento cuando dice algún vecino podía escuchar aquel sonido, y ya nos está develando un poco lo que va a pasar. Y esto, si se percatan, lo hace durante todo el cuento, nos va diciendo las cosas que van a suceder después, con la aparición de la palabra corazón, etc. Es muy interesante lo que menciona Edgar Allan Poe, o la repetición también de más fuerte, y esa repetición de palabras causa un efecto veloz en la narración y causan más ansiedad. Como último detalle del análisis, me gustaría señalar lo que pasa en la versión en inglés, la versión original, que Edgar Allan Poe escribe The Dead Watches in the Wall, que la traducción en el español de Julio Cortázar dice en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte, ¿no? Esto de Dead Watches se puede referir también en el idioma original de escarabajos guardianes de la muerte. Y esto es muy interesante porque esta idea de los escarabajos guardianes de la muerte son pequeños escarabajos que perforan madera y hacen un ruido parecido al latido de un corazón o destrozando la madera. Entonces se puede jugar con esta idea de que Edgar Allan Poe se refería a Dead Watches como este tipo de escarabajos, pero bueno, son conjeturas. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida de Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero en Boston. Era hijo de Elizabeth y David Poe, que abandonó su familia en 1810. Su madre Elizabeth murió un año después de tuberculosis. Poe fue acogido
regido por el matrimonio formado por Frances y John Allan. Fue criado por John Allan, que en el año 1815, cuando tenía 6 años, lo llevó a Inglaterra y lo envió a un internado privado. En 1920 continuó estudiando en centros privados y consiguió entrar en la Universidad de Virginia, donde estudió durante solo un año y por ese tiempo ya escribía poesía. En 1827, a los 18 años, empezó a acumular deudas y pidió a su padre adoptivo que le ayude a pagar, pero él se negó a hacerlo. Durante ese tiempo viajó a Boston y ese mismo año publicó su primer libro titulado Tamerlane y otros poemas. Más tarde se alistó al ejército, donde solo estuvo 2 años. En 1829 publicó su segundo libro, Al-Araf, y consiguió un trabajo en la Academia Militar. Este trabajo se lo concedió su padre adoptivo, John, pero esto duró poco tiempo porque a los meses salió del cargo y tuvo malas relaciones con su padre adoptivo. En 1831 publicó su tercer libro de poemas y en el 35 viajó a Baltimore, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm. Por esos años consiguió un trabajo como redactor en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, su trabajo consistía en reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Era un crítico muy severo, Edgar Allan Poe. Eso le dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica. Ahora vamos a mencionar la relación de Poe con la muerte. A temprana edad, su madre muere de tuberculosis y esto se convirtió en una de sus obsesiones recurrentes en sus cuentos. Por otro lado, su madrastra, Frances Allen, murió el 28 de febrero de 1829 y Poe solo pudo acudir al funeral y frente a su tumba no pudo resistir el dolor y cayó inanimado. Por otro lado, su hermano mayor Henry, que había estado delicado de salud, en parte debido a su alcoholismo, murió el 1 de agosto de 1831. Y finalmente, la muerte que tuvo más repercusiones en la vida de Edgar Allan Poe fue la muerte de su esposa Virginia Clemm, que había desarrollado una tuberculosis que fue descubierta a mediados de enero de 1842. Estas muertes, sumadas a su alcoholismo, los intentos de suicidio y la falta de dinero, hicieron que se desprendan temas como la muerte de la amada, la necrofobia, el gusto por el horror, la resurrección, lo macabro, el alma, el ser, por mencionar algunos. Y si quieren explorar más la vida de Poe, les recomiendo algunas biografías. Una es la biografía escrita por Walter Lenin, Edgar Allan Poe, de la Biblioteca Salvat de Grandes Biografías, que tiene fotografías y es muy completa. Esta fue publicada en 1988. También tenemos la biografía que hizo Julio Cortázar, que se titula Vida de Edgar Allan Poe, que está dividida en su infancia, adolescencia, juventud, madurez y final. En inglés también pueden encontrar las biografías Y Rafael, The Life and Times of Edgar Allan Poe, escrita por Herbert Allen, y Edgar Allan Poe, A Critical Biography, escrita por Arthur Hobson King. Ahora vamos a hablar de los autores que influenciaron en Poe. Poe no era muy abierto al hablar de esto, pero se puede entender que, o se puede deducir que tenía como influencias a Giovanni Boccaccio, al gótico alemán con Hoffmann, por Inglaterra a Daniel Defoe o Walter Scott, finalmente en poesía la influencia de Lord Byron. A nivel de legado, lo que deja Poe es muy vasto. Tenemos la idea del doppelganger, tenemos la idea de la literatura de terror, tenemos también el inicio del género detectivesco. Algunos autores que fueron influenciados son Arthur Conan Doyle con su famoso Sherlock Holmes basado en un detective de Poe. También tenemos a Lovecraft y a Bradbury, y finalmente a alguien más moderno como Stephen King. En las traducciones tenemos que Charles Baudelaire, el francés, ayudó mucho a que la obra de Poe se difunda. Baudelaire descubrió a Poe cuando él en Estados Unidos todavía no era reconocido, y lo que hizo fue hacer que su obra se difunda por toda Europa y después por todo el mundo. Baudelaire tradujo los cuentos de Poe y también los poemas de Poe. Por el lado de Latinoamérica tenemos a Cortázar y a Borges. Las traducciones de Cortázar son más fidedignas al original, porque las de Borges tienen muchas omisiones de escritos de Poe. Esto se puede ver de forma muy clara en el cuento La carta robada, donde Borges pone mucho énfasis en reducir varias partes escritas por Poe. Poe también fue un gran ensayista, como vimos en su biografía, y hace poco se publicaron los ensayos completos de Poe por la editorial Páginas de Espuma, donde algunos de sus ensayos más conocidos son La filosofía de la composición, que habla de la unidad de efecto. Poe escribió muchos
muchos ensayos que son recopilados, publicados por Páginas de Espuma. ¿Cómo empezar a leer a Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe escribió un total de 67 cuentos. Hay algunos editoriales que son las más recomendadas, o por lo menos las que yo recomiendo. Una de ellas sería la editorial Edasa, con cuentos completos con traducción de Cortázar. Otra edición es la de Penguin Random House, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, que tiene un orden de lectura cronológico, pero no cronológico de publicación, sino tiene un orden cronológico de cuándo fueron escritos por Poe, y esto habla más del proceso creativo, cómo va variando en cada cuento y la madurez del escritor. Es muy interesante, pueden revisarlo. En El corazón del Ator, la traducción es de Fernando Gutiérrez y Diego Navarro, y es una traducción muy buena. Ahora, del total de cuentos que escribió, me gustaría recomendar algunos. En cuentos de terror, recomendaría El pozo y el péndulo, El gato negro, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, El corazón del Ator, que ya leímos, El tonel amontillado, La máscara de la muerte roja. Dicho sea de paso, ese cuento es inspiración para que Stephen King escriba su libro El Resplandor. Ahí pueden escuchar el episodio anterior donde hablamos de El Resplandor, y este cuento es mencionado en el libro. También tenemos El entierro prematuro y el cuento Metzer-Heinstein. En cuentos sobre lo natural tenemos Berenice y La caída de la casa Usher. En cuentos de lo metafísico podría recomendar El poder de las palabras, Diálogos platónicos. En cuentos analíticos, el famoso El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle Morgue. Aquí es donde empieza la ficción detectivesca con el detective Dupin. Y La carta robada, también con el detective Dupin. Ahora, en el episodio de Carver recomendé 2 películas. Ahora, para Poe me gustaría recomendar series que basaron sus historias en cuentos de Poe. Tenemos de la serie Historias para no dormir el capítulo El Cuervo, donde se ve un poco el poema de Poe, pero también la vida atormentada que tuvo. Después, en la serie Tras la puerta cerrada, tenemos el episodio El último reloj, donde justo se trata El corazón del Ator. Así que si quieren ver la versión de ese cuento en una serie, ahí pueden verla. Y finalmente, mi favorita es Maestros del Horror, que en la temporada 2, el episodio 11, Un gato negro atormenta a Edgar Allan Poe. Es un gran episodio, ahí lo pueden revisar. Maestros del Horror. Por el lado de la poesía de Edgar Allan Poe, recomiendo 2 ediciones. Edgar Allan Poe, poesía completa, edición bilingüe de José Francisco Ruiz Casanova, de la editorial Cátedra, en su serie Letras Universales. Y la que yo tengo es de la editorial Hiperión, Edgar Allan Poe, poesía completa, traducción de María Cóndor y Gustavo Falaquera, edición bilingüe. Y les recomiendo que siempre que lean poesía en otro idioma, utilicen esta idea de bilingüe. Siempre busquen una edición bilingüe para poder comparar el tema del sonido, porque en poesía el sonido es muy importante y casi siempre va a perderse en una traducción. Poe es más conocido por sus cuentos, pero también contribuyó mucho a la poesía, a nivel de ensayos y a nivel de composiciones. Algunos ensayos que recomiendo son Fundamento del verso, publicada en 1843, y La filosofía de la composición, publicada en 1846, de la que ya mencionamos. Pueden revisar esos ensayos y van a ver la calidad que tiene. Algunos poemas de Poe que recomiendo son A mi madre, Al río, Annabel Lee, que se dice que estuvo inspirado en su esposa Virginia Glenn, el famoso poema El Cuervo, que tiene muchas adaptaciones como la de Los Simpson, como una de las más populares, Espíritus de los cuerpos, Sueños, Las campanas, Lenora, que también se dice que está inspirado en su esposa Virginia Glenn, A la ciencia soneto o Soneto a la ciencia, y finalmente el poema Solo, con el cual vamos a despedir este episodio dedicado al escritor Edgar Allan Poe. Pero antes de leerles el poema Solo, me gustaría hablar de la muerte de Edgar Allan Poe, porque al igual que tuvo problemas con la muerte de sus familiares o de gente cercana, también hay mucha suspicacia por lo que fue la muerte del mismo autor, y vamos a usar de referencia el libro de Biblioteca Salvat. Se le pierde el rastro a Poe cuando él realiza un viaje con destino a Nueva York para vender su casa. Antes se menciona que tenía un estado de salud deplorable. La primera señal de vida de Edgar Allan Poe vino de Baltimore y llevaba la fecha 3 de octubre en una hoja escrita a su viejo amigo el doctor Snodgrass. La hoja dice así: Muy señor mío, en la calle 4 de Ryan
Schwartz-Pols hay un caballero en un estado lamentable. Se llama Edgar Allan Poe. Parece encontrarse en grandes apuros y afirma que le conoce a usted. Insisto, necesita su ayuda inmediata a toda prisa. Su respetuoso Jos W. Walker. El doctor, amigo de Poe, inmediatamente fue a su ayuda. Y lo que encontró en una taberna de mala reputación fue que Edgar Allan Poe tenía la cara cortada, hinchada y sin lavar, los cabellos en desorden y su aspecto generaba repulsión. Sus ojos, que eran vivos, ahora estaban sin brillo y sombreados por profundas ojeras. Menciona también que llevaba una chaqueta de un tejido fino y brillante, rasgada por varios sitios y sucia, y el pantalón estaba increíblemente raído y maltrecho. No llevaba chaleco ni pañuelo al cuello y la camisa estaba arrugada y sucia. Y después de unos días de ser internado en el hospital de Washington y debilitado por los esfuerzos, se quedó tranquilo y parecía que dormía hasta que en un momento despertó, giró la cabeza y dijo: Dios ayude a mi pobre alma. Y después de eso murió. Son muchas historias que se dicen de la muerte de Edgar Allan Poe. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Pueden compartir este audio con algún amigo que quiera saber más de la vida de Edgar Allan Poe o de este cuento El corazón del ator. Y para irnos, les voy a leer el poema Solo, que me parece que puede resumir un poco la visión que tenía Edgar Allan Poe del mundo y cómo él veía a los demás o cómo él veía que se configuraba el mundo ante sus ojos. Es una visión un poco oscura, pero también nos sirve para analizar y para entender la obra de este gran escritor norteamericano. Nos vemos en el siguiente episodio. Solo. Ya desde mi niñez, yo nunca he sido como eran otros. Yo nunca he mirado como los otros. Nunca mis pasiones brotaron del venero comunal. Yo no sacaba de la misma fuente mis penas. No podía despertar mi corazón al gozo en igual tono. Y todo lo que amé, lo amé yo solo. Entonces, en mi infancia, en la alborada de una más tormentosa vida, extraje de cada abismo del bien y del mal el misterio que aún me tiene sujeto, del torrente o de la fuente, del rojo risco en el monte, del sol que giraba en torno con su otoñal tinte de oro, del relámpago en el cielo cuando me robó volando, del trueno y de la tormenta, y de la nube que tomaba forma cuando el resto del cielo estaba azul, de un demonio a mis ojos.